Bueno, buen día a todos y todas. Vamos entonces a hacer este video para presentar las orientaciones de dos de las actividades que tenemos propuestas en el marco del curso, que está relacionado con la evaluación de la planta de tratamiento y el reporte operacional. Entonces, en primera instancia, bueno, nosotros hemos ido conceptualizando alrededor del curso de diseño de tratamiento, la planta de tratamiento como tal. Entonces, en esta fase que ustedes vieron a lo largo del curso, pues se enfocaron mucho en la componente de diseño, donde identificaban unos parámetros de entrada o asociados pues a parámetros como caudal, calidad, y también la base teórica de diseño de cada una de las opciones tecnológicas definían dimensiones de la infraestructura. Decían largo, ancho, alto, ¿cierto? Esto en la fase de diseño. Pero también ya cuando una planta está operando, pues hay otra componente que está relacionada con esta operación en sí. Pues una de las componentes pues es el mantenimiento, que también en el marco del curso de laboratorio ustedes han venido apoyando con actividades. Y entonces este mantenimiento pues tiene unas actividades que son rutinarias, como la limpieza de las rejillas, purgas, como hay otras actividades pues que van a ser más esporádicas, el monitoreo de parámetros en los cuales ustedes también contribuyeron, tanto parámetros en sitio como los muestreos, que en este caso ustedes los hicieron ustedes mismos, pero también en otros casos pues uno contrata laboratorios. Y parte del mantenimiento pues va a ser el mantenimiento de los equipos como tal. Ahora, el tema con las plantas y que nos interesa, hay un rol fiscalizador o de veeduría que hace una institución que en este caso es el Ministerio de Salud. Entonces el Ministerio de Salud, por su rol del cuidado de la salud como tal, pues es el que fiscaliza y hace veeduría, regulación de cómo se comportan los sistemas de tratamiento de agua residual y pues que estos no impacten al ambiente. Ahora, ¿esto a través de qué lo hace? Lo hace a través del reporte operacional. Entonces, para el Ministerio de Salud, se declara ante el Ministerio de Salud este reporte operacional que va a ser parte de las actividades pues, que se van a hacer. La otra componente de operación es la evaluación. La evaluación no solamente se hace si el sistema está operando mal, se hace para estar monitoreando cómo es esa operación. Entonces, son dos roles que hay que tener en cuenta, el mantenimiento periódico, pero también cómo yo evalúo las unidades de tratamiento, pues para que cada vez operen mejor o se mantengan operando bien. Y esa evaluación pues va a depender del análisis hidráulico y de la calidad según las recomendaciones que se tienen, pues para cada unidad o tipo de infraestructura. Entonces, vamos a entrar a hablar del reporte operacional. Bueno, el reporte operacional básicamente es una autodeclaración. ¿Cuál es el tema? O sea, son demasiadas plantas que hay en el país, porque son empresas, son condominios, plantas grandes de ciudades. Entonces, el Ministerio de Salud no tiene el músculo institucional para hacer el mismo ese rol de fiscalización. Entonces, ¿en qué se apoya? En el reporte operacional. Entonces, es una autodeclaración, o sea, una persona competente entrega la información donde se presentan diferentes factores de la planta que van a permitir pues a esta institución fiscalizadora facilitar ese proceso de vigilancia y control, que es el rol del Ministerio de Salud. ¿En qué se apoya el reporte operacional o de qué depende? Depende de la normativa nacional, que en nuestro caso es el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, decreto 33.601. ¿Qué nos dice el decreto? Bueno, nos delimita cuáles son los parámetros de vertido según el que está haciendo el vertimiento y también especifica muchos detalles del reporte operacional. Estos los pueden ver en el capítulo 6, que habla sobre los reportes operacionales, las características, y hay un anexo 2, que es el procedimiento para la elaboración del reporte operacional y cuáles son esos contenidos que tiene. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en el decreto 33.601, en la sección, aquí especifica
esos contenidos, que ahorita los vamos a ver ya mejor organizados, pero aquí el decreto especifica todo lo que tiene que tener el reporte operacional y basado en dónde está también esa información. Como a su vez, él especifica, que esto ustedes ya lo han visto previamente, cuáles son los parámetros límites para las diferentes actividades, donde se vuelven pues clave las tablas 1. Vamos a buscarla, la tabla 1, aquí. Entonces, por ejemplo, perdón, la tabla 1 es para otras actividades productivas. Aquí ya empiezan a hablar de los límites de vertido, que es parte pues de lo que se cuida. Entonces aquí se está virtiendo alcantarillado sanitario, acá se está virtiendo, bueno, y se clasifican entre parámetros universales y otros parámetros. Si está siendo vertido a cuerpo receptor, aquí también, por ejemplo, hay otros límites para unas actividades. Entonces son detalles que hay que empezar a analizar. Ok. Entonces, retomando esta parte, voy a dejarles aquí este link del Ministerio de Salud, donde hay otros links de procedimientos y requisitos para inscribir al que se le denomina el encargado técnico, el generador y la lista de áreas rectoras del país. ¿Qué quiere decir esto? Realmente todo eso que les estoy compartiendo en esta parte es del papeleo. Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos al link, eh, por ejemplo, aquí está Sistema Informático para el Registro de los Reportes Operacionales. Entonces está cuáles son los requisitos del responsable técnico para cambio, para otorgamiento de ente generador y así sucesivamente. Hay varios enlaces que les pueden ser de utilidad en un futuro. Entonces ahí les queda el link a la mano. Ahora, explicando unos conceptos que debe ser, que son claves. ¿Quién es el ente generador? Pues el ente generador es la empresa o el condominio o el lugar que produce el agua residual, ¿cierto? O sea, la planta. ¿Quién es ese ente generador? El responsable técnico es usted. Entonces, usted como profesional encargado de entregar esa autodeclaración, ese reporte, usted es el responsable técnico. Y vimos en la documentación que hay unos requisitos para inscribir el ente generador y para inscribir el responsable técnico o para cambiar. Entonces, son detalles administrativos de papeleo pues, que se pueden tener en cuenta. Ahora, se entrega el reporte operacional ¿a quién? Entonces, también hay que tener en cuenta que el reporte operacional se le entrega a lo que se le denomina el área rectora del Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos los diferentes cantones de Costa Rica y en cada cantón hay un área rectora del Ministerio de Salud. O sea, estamos subdivididos y cada área rectora pues tiene un área de cobertura o de injerencia de su accionar. Entonces, ese reporte operacional se le va a hacer entrega al área rectora del Ministerio de Salud. Si nosotros vemos también nuevamente en el enlace, aquí tenía los teléfonos y correos de las áreas rectoras de salud. Entonces, depende de su ubicación geográfica, pues va a tener a quién le tiene que entregar. Ahora, este detalle es importante. El reporte operacional se enfoca mucho en el efluente de la planta, ¿sí? Él no le está importando mucho qué procesos unitarios, cómo se está comportando cada uno, sino que él está haciendo esa veeduría sobre el vertimiento, ya sea para reuso o ya sea un vertimiento a cuerpo receptor. Entonces, esto es un detalle que tienen que tener muy presente para cuando vayan a armar su reporte operacional. Ok, entonces el reporte operacional a su vez se entrega por dos vías. Hay una vía que se entrega en línea y hay otra vía del reporte en sí. Esta plataforma que tiene el Ministerio de Salud se llama el CIRROAR. Entonces es donde se hace la entrega en línea y el registro operacional de los datos que tú vas a entregar. Entonces aquí les dejé un enlace de YouTube también de una charla que dio el Ministerio de Salud donde explica detalles administrativos y otros pues para evitar cometer errores que pasan y estandarizar un poco de cómo se entrega la información en el CIRROAR. La otra componente, que es ya el reporte operacional en sí, que mencionamos que se le entregaba a cada área rectora de salud,
Entonces usted lo tiene que entregar, depende de las directrices que tenga su área rectora, o en físico, firmado, o con firma digital a un correo electrónico que cada área rectora va a tener. Entonces, en el marco de nuestro curso, como ustedes no tienen usuario de CIRROAR, lo que van a hacer es que cada equipo de trabajo va a entregar un reporte operacional, ¿sí? Que es como el documentico que estarían entregando al área rectora, que al final contiene la información que nos interesa. Entonces, ¿cuál va a ser la información base? Bueno, la información que construyeron colectivamente a través de los muestreos, el seguimiento operacional que ustedes hicieron a lo largo del semestre. Entonces, todo ese trabajo que se montó a lo largo del semestre y que tenemos unos datos específicos, va a ser insumo para ese reporte operacional, que es el equivalente a que cuando usted está operando una planta, pues está levantando información periódica del comportamiento de la planta. Entonces, esa información base, ¿de dónde la vamos a sacar? Del Google Forms que tenemos, donde se determinaron parámetros rutinarios y de medición en sitio, caudales, pHs, conductividad, sedimentables, los análisis de calidad, ustedes muestreaban y Marco nos ayudó a correr los análisis de calidad, y todo esto lo tenemos condensado en el Excel de información compartida. Entonces aquí tenemos esta pestaña donde tenemos los datos de DBO, de QO sólidos. En este caso lo tenemos para todo, pero acuérdense que para reporte operacional le interesa o se enfoca en el efluente. Lo otro lo vamos a utilizar para otra cosa. Y acá también tenemos los datos de calidad tomados en sitio, como caudal, pH, en la cruda y en la salida de la laguna 3 y de la 2. Ok, entonces cada equipo de trabajo va a hacer entrega de un reporte operacional. Entonces, aquí yo les comparto en la carpeta el formato de Word del reporte operacional, que es el que ustedes van a diligenciar. Entonces, realmente es un documento sencillo, donde se va a colocar la información, ¿cierto? Entonces la actividad, en nuestro caso va a ser el T, qué actividad tiene, los datos que no tengan, pues no los pone, ¿cierto? Entonces todo lo que tengan, lo coloca. El datos del propietario, pues en nuestro caso es el rector, pero esta información que es como administrativa, pues no le demos mucho fondo. Vamos a enfocarnos en lo otro. Los responsables técnicos pues son ustedes, entonces pueden colocar aquí pues todos los nombres de los miembros del equipo de trabajo, a dónde está siendo vertido a qué cuerpo receptor está haciéndose el vertimiento, en nuestro caso es el río Toyogres. Método de medición de caudales, lo trabajamos volumétrico. Miren que aquí hablan entonces de la estadística del monitoreo, estos de los datos que nosotros tomamos frecuentemente. Entonces tenemos los datos de caudal, cuántos datos se tienen, promedios, mínimos y máximos. Temperatura, en nuestro caso no medimos. pH sí tenemos y sedimentales. Recuerden que esto es para el efluente, ¿sí? Y aquí los análisis físico-químicos, entonces para los que tengan valores, pues se los pueden colocar, los otros los vamos a dejar en blanco. Análisis complementarios, para nuestro caso no se entregan complementarios porque es un agua residual doméstica, entonces es clave que ustedes vean en la normatividad que hay para ciertas actividades productivas que sí se piden estos, para nuestro caso no. Igual pasa para el microbiológico. Microbiológico se pide es para reuso y para aguas residuales que sean de hospitales, veterinarias o actividades pues de este tipo como más relacionadas con la salud. Evaluación de las unidades de tratamiento. Pueden colocar un párrafo aquí muy concreto que ahorita lo vamos a detallar. Ustedes lo van a detallar más en la parte de evaluación, pero aquí puede ser algo muy concreto de si está bien, de si está mal, de qué oportunidades de mejora que se estarían colocando en el plan de acciones correctivas, ¿cierto? Y aquí pues ya se terminan con datos administrativos. Entonces, ese es el reporte operacional, básicamente. Ok. Vamos a pasar entonces ahora a la evaluación de la planta. Entonces, en la evaluación de la planta, ¿a qué hace referencia? Entonces, cuando nosotros buscamos la definición de evaluar,
Hace referencia a que estimar, apreciar y calcular el valor de algo. Entonces, en nuestro caso está asociado este concepto a analizar y presentar a partir de una información recopilada cómo están operando las diferentes unidades de la planta y cuáles pueden ser entonces esas oportunidades de mejora. Entonces, retomamos lo siguiente. Ustedes en condición de diseño tienen una información base como caudal, calidad, otros, y tienen unos criterios de diseño que son unos modelos teóricos que son los que ustedes aprendieron, ¿cierto? Que tienen literatura donde hacían cálculos, ¿cierto? Y estos cálculos les permitían definir cuáles son las dimensiones y también vinculaban con una estrategia operativa. Cuando estamos pensando en evaluación, que ya es una planta que existe, que está puesta en marcha, ¿cierto? Es un ejercicio inverso al de diseño. Entonces, si nosotros en diseño, a partir de la ecuación de X, encontrábamos Y, acá vamos a tener como la respuesta y más bien vamos a encontrar unos valores de referencia a partir de las mismas ecuaciones, pero entrándole los valores por otro lado. Entonces, claro, ustedes van a tener información base porque tienen caudal, más bien aquí sí tienen datos de calidad, ¿cierto? Tienen, como ya está construida, ya cuentan con unas dimensiones. Entonces, con esa información que tienen, se hace el proceso inverso y es más bien estimar cómo está operando y comparar con los criterios de diseño que tienen los modelos teóricos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cojamos, por ejemplo, una laguna, por ejemplo, la ecuación de cálculo de una laguna anaerobia como la que tenemos la primera. Entonces, a nosotros nos dice que hay el criterio de carga orgánica volumétrica. Entonces, bueno, nosotros podemos tener la temperatura, que sería la temperatura de Cartago, y encontrar cuál sería la carga volumétrica recomendada. Ojo siempre, factores de conversión. Entonces, sabemos que es igual a la carga aplicada, producto de caudal por concentración, ¿cierto? Perdón, aquí este LI es la concentración de DBO que ustedes tienen, o sea, la DBO de entrada, por el caudal que tenemos, y miren qué volumen ustedes aquí ya lo tienen. Entonces, si nosotros vemos esto, vamos a buscar aquí otro más huesito. Ok, concentración de DBO de entrada la tenemos, caudal lo tenemos, volumen lo tenemos porque conocen las dimensiones de la laguna. Entonces, el factor que están encontrando es a qué carga le están aplicando. Y esa carga, pues, la comparan con las cargas teóricas. Igual también en la literatura se encuentran tiempos de retención teóricos. Ustedes con sus caudales y sus volúmenes pueden estimar los tiempos a los cuales se está operando. A ver si eso, pues, si está bien o no. Si pensamos, por ejemplo, igual para el caso de las otras dos, que es laguna facultativa y que el criterio de diseño es de área superficial, pasa exactamente lo mismo. Tenemos la carga aplicada, tenemos el Q, el área la conocen y estarían encontrando la carga superficial aplicada. Y esa carga superficial aplicada, pues la comparan con respecto a la teórica, que está en función pues de la temperatura. Entonces, es un ejercicio inverso al de diseño, porque tú ya tienes los parámetros. Entonces, a eso es a lo que hago referencia aquí, que entonces tú verificas si los tiempos de retención, si esas cargas están bien aplicadas o no, y cuáles serían pues, las oportunidades de mejora. Aquí quedan a la mano las dimensiones de las lagunas para que ustedes hagan sus cálculos. Información base, igual, tienes toda la información que se ha levantado de análisis de calidad, tienen la literatura de criterios de diseño y esto ya saben que está en información compartida. Aquí les coloqué unas recomendaciones o un hilo que pueden manejar, por ejemplo, en el documento de evaluación. Este no lo vamos a manejar como lo hacíamos con el formato tipo paper, sino es un documento técnico.
Entonces, aquí se explica, bueno, por ejemplo, las etapas de la evaluación son la inspección, el análisis, pero aquí sí estamos entrando en el detalle de cada uno de los procesos, en nuestro caso, las 3 lagunas. Aquí puede ser, por ejemplo, una guía de las partes que puede tener un documento de evaluación de una planta. Entonces le hacen una portada, una tablita de contenido, un resumen ejecutivo, una metodología que es muy específica. Bueno, se evaluó de tal fecha a tal fecha, se hacían muestreos cada tanto tiempo, se analizaron en tal parte. Entonces, todas esas cositas que hicieron se especifican. Se describe el sitio, la ubicación, qué actividades son las que tenemos. Entonces, en nuestro caso, pues que allá van las aguas de la soda, entonces, porque todo eso va a determinar la calidad de entrada. Es toda esa parte de la descripción del sitio. Una descripción general del esquema de tratamiento. Entonces, se indican las etapas, se montan diagramas de flujo. Entonces, por ejemplo, aquí coloqué unos ejemplitos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, con dibujos o vistas en corte o tipo diagramas. Entonces, son ejemplos que ustedes pueden para definir su diagrama de flujo. Se analiza, por ejemplo, el comportamiento de los parámetros, que pueden ser ya, ahí ustedes se vuelven creativos y pueden empezar a generar ejemplos de gráficos de análisis de calidad, que pueden ser, por ejemplo, cómo se comportan en el tiempo, o pueden ser análisis de diagramas de cajas y alambres, de los que se ven en estadística, y que me muestra también una distribución de cómo es este espectro de comportamiento. Aquí, por ejemplo, está referenciado el límite de vertimiento. Se presentan datos, ¿sí?, de calidad, y pueden presentar también las eficiencias de remoción por cada una de las unidades, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la contribución en cada etapa de tratamiento? Aquí les dejo un recorderis de las ecuaciones de cálculo, ¿cierto? Pero básicamente es la entrada menos la salida sobre la entrada, y pues ustedes lo ven como en cada una de las unidades. Y la global, sí sería la entrada y la final. Y al final ustedes pueden ver también cuánto es el aporte que tiene cada una de las unidades de tratamiento. Se hacen dibujos, vistas, pueden ser vistas sencillas en planta y en corte, fotos, entonces esquematización. Y ya empezar a hacer como las mini ecuaciones o memorias de cálculo según pues los parámetros que están evaluando para cada unidad de tratamiento. Entonces, esto que esquematizo aquí, pues sería para cada unidad, para la anaerobia, para la facultativa 1 y para la facultativa 2. Entonces, pueden ser tan creativos como quieran. Esto es una referencia. Pero entonces, háganme cuenta que ustedes son de una empresa de consultoría y están haciendo la evaluación de la planta y van a dar pues también cómo es como su diagnóstico y sus oportunidades de mejora. Bueno, listo. Espero que estén muy bien.